Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, ya sea camino a sus trabajos, hogares o lugares de estudio. Y quisiéramos primeramente agradecerte por sintonizar este podcast de Envía Motorsport en su tercer episodio. Además, también queremos agradecer a todos aquellos que se nos han acercado vía inbox y nos han hecho sus comentarios para poder mejorar este podcast y pues súper agradecidos. Por otro lado, tenemos noticias y esas son que así como nos estás escuchando actualmente en Spotify, nos puedes encontrar en YouTube. Es el mismo podcast, pero acompañado con video, una que otra imagen. Así que puedes buscarnos en YouTube. Y si nos estás viendo en YouTube, pues ya nos puedes encontrar en Spotify. También quisiéramos agradecer a todos aquellos que participaron en la dinámica de las preguntas vía Instagram, donde lanzamos un cuestionario de 10 preguntas para poder darle forma al tema que nos compete el día de hoy, un tema bastante interesante y que simplemente abróchate los cinturones que allá vamos. Antes de iniciar el tema del día de hoy, quisiéramos primeramente hacer una aclaración, como una especie de cláusula jurídica, y es que este tema se va a buscar abordar de una forma neutral. No soy politólogo, ni científico, ni filósofo, ni físico, pero voy a citar algunas cuestiones de estas ramas de estudio para poder fundamentar el tema. Yo soy arquitecto y estudié la arquitectura en nuestra academia y pues eso me da un poco de parámetro para poder hacer este tipo de ejercicios como el cuestionario y pues poder también filosofar un poco con lo que ha sucedido en el automovilismo a lo largo de la historia. Y como han visto, prácticamente los dos primeros podcasts hemos tratado de citar bastante de los temas históricos para poder darle una base a los temas que tocamos acá. Y pues el tema que viene ya es un tema que podríamos meterlo dentro de un ámbito histórico porque ha generado un hito. Y para ponerlos en contexto, nos vamos a ir a el 2020. En el 2020, toda la humanidad experimentó un parón donde claramente hubo paranoia, hubo tristeza, hubo pérdida de seres queridos, hubo un completo detenimiento económico de muchas industrias y surge en el automovilismo, específicamente en la categoría reina, un movimiento que en su semántica es muy buena, tiene grandes intenciones y es We Race as One. En español sería nosotros corremos como uno o simplemente corremos como uno. Este movimiento surge a raíz de lo que está aconteciendo en el momento. Y lo que pretendía era pues homenajear a la sociedad en ese momento tan crítico y sumado a eso agregar la causa antirracista. Entonces el título de este podcast del día de hoy es We Race as One, una inconsciente decisión política y religiosa. Esto es una pregunta que tal vez mucho fan del automovilismo no se ha hecho o que tal vez no se ha interesado realmente en querer indagar el trasfondo que tiene un movimiento como We Race as One a nivel global y qué otras implicaciones, además del deporte, conlleva el abrazar un lema como ese. Entonces el podcast de hoy lo que va a intentar es desmenuzar el trasfondo que hay de una forma neutral, es decir, vamos a presentar información, conceptos y cada quien, según lo presentado acá, vamos a también compartir los links. Si nos estás escuchando, viendo en YouTube, van a estar acá abajo. Si nos ves en Spotify, búscanos en YouTube. Hay links que tratan de los artículos y demás cosas que se pueden encontrar referente a este tema y más o menos como la base teórica para poder justificar el tema de hoy. Como dijimos, We Race as One suena bastante bien porque lo que busca es ser solidario con la sociedad de una forma bastante noble, ¿verdad? Homenajear a las víctimas, homenajear a los que han sido maltratados, abusados a lo largo de la historia, también con el tema del racismo. Y en primera instancia suena súper bien. Y yo pensaría que este tema se podría simplificar si fuera
una utopía donde eso se cumple, ¿verdad? Ese deseo de igualdad, ese deseo de dignificar a cada ser humano por individual y respetarle sus valores, principios y simplemente dar buenas oportunidades a la mayoría de personas posible sería genial. Sin embargo, hoy me van a escuchar diciendo mucho diferentes conceptos, pero va a haber uno en específico que es disonancia cognitiva. Vamos a definir lo que es disonancia cognitiva para que podamos estar un poco claros con el tema. Y la disonancia cognitiva es un concepto psicológico. Este término lo que hace referencia es a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias, emociones, es decir, la cognición de una persona, de cómo ella tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, ¿verdad? Y que por esos pensamientos hay un problema de realidad, ¿verdad? En síntesis es tener dos cogniciones simultáneas que entran en conflicto. Este concepto fue utilizado por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger. Entonces, esta palabra es importante, hoy la van a escuchar mucho y también van a escuchar mucho el tema de resignificación de las palabras. ¿Por qué? Porque We Raise as One es un conjunto de palabras que generan un eslogan o lema para proponer, para difundir una idea. Entonces, actualmente nuestra sociedad también está experimentando un problema con la resignificación de palabras, y si quisiéramos definir resignificación de palabras, prácticamente es como una idea que suele utilizarse para denominar un hecho y darle un nuevo significado. Ya esto sea un comportamiento o simplemente lo que significaba antes la palabra, cambiarle su valor y darle un valor nuevo. Y eso es lo que ha generado conflictos con respecto a todos estos movimientos porque están jugando con el lenguaje. Este ejemplo que les voy a dar va a ir acompañado de otro concepto que quisiera definir hoy porque ha cambiado su significado y es política, porque recuerden que el título decía We Raise as One, una inconsciente decisión política y religiosa. La política siempre se había entendido como la ciencia que trata de gobernar u organizar una sociedad, ¿verdad? Entonces ese es el concepto que siempre se ha mantenido y se entiende y se puede encontrar en cualquier web y diccionario, enciclopedia, y también se puede entender como una actividad, ¿verdad? Una actividad de los que gobiernan, de los que organizan, y prácticamente un ejemplo se podría decir como se dedica a la política desde los 20 años, es político, o sea, él ejerce una actividad de querer ordenar. Sin embargo, para la segunda ola del feminismo surge una mujer importante, se llama Carol Hanisch. Ella no utiliza la frase como tal, lo personal es político, ¿verdad? Pero ella escribe un ensayo y hay como un conflicto ahí de determinar quién fue el que terminó reduciendo el significado de lo que ella quiso decir en lo personal es político. Y lo que ella simplemente decía era lo siguiente, nada más cito, dice: una de las primeras cosas que descubrimos en estos grupos es que los problemas personales son problemas políticos. No hay soluciones personales en este momento, solo hay acción colectiva para una solución colectiva. Ahora bien, no quiero que se me malinterprete, claramente ella lo está diciendo dentro de un contexto de su lucha por las mujeres en ese momento, pero esto claramente podríamos indagar y generar todo otro podcast, otro episodio para hablar solamente de ese tema, pero nada más quiero como sacar ese extracto de esto porque esto ha influido de cómo se tiene la percepción de la política al día de hoy. Entonces, si la política es algo personal, ¿verdad? Lo personal es político, entonces es donde le hemos dado un nuevo significado a esa palabra. Volviendo al contexto de We Raise as One, ellos pretenden generar esa solidaridad, ¿verdad? Con el evento de la pandemia, pero también con el tema antirracista. Para el 2020 surgió esta difícil situación en Estados Unidos con respecto a George Floyd y el oficial de policía. Ahora bien, si uno sigue tratando de buscar información al día de hoy con respecto a ese caso, se va a dar cuenta que siempre hay información de solo una vía.
Prácticamente solo se enfocaron en el tema racial, en el tema de violencia, de un hito con respecto a este tema, y nunca se ha tratado de dar la perspectiva del oficial. Si usted busca un poco más profundo u otros videos y situaciones que abordan el tema, uno se va a dar cuenta que ya el oficial y George Floyd tenían un trasfondo, se conocían, George Floyd tenía antecedentes, entonces parece ser que esa era como la gota que derramó el vaso. No estamos justificando, solo estamos presentando información y un ejemplo de que hay que tener diferentes vías para abordar un tema y generar criterio. ¿Por qué? Porque en la resignificación de palabras y en el tema político, como se atiende ahora de que lo personal es político, es donde explota Black Lives Matter, ¿verdad? Black Lives Matter es ese movimiento antirracista que en el 2020 Lewis Hamilton abraza y se pone como vocero dentro de la Fórmula 1. Él llega y dice: ok, yo experimenté el racismo y es hora de hablar, es hora de ponerme en contra de esto, y es el primero que llega y le dice a su equipo Mercedes: no más trajes blancos, vamos a usar trajes negros, ya no más monoplaza plateado, va a ser un monoplaza negro, para lanzar un mensaje. Esto de la resignificación de palabras claramente va acompañado de resignificación simbólica. La resignificación simbólica es simplemente algo que hemos percibido de una forma siempre, pero le cambiamos el significado. We Raise as One tiene un símbolo que es el arco iris, y yo creo que muchos lo hemos visto, es el arco iris LGTBQ. Y este arco iris se usó como símbolo dentro de esa campaña. Recuerdo que la Fórmula 1 de una forma muy creativa utilizó los trajes de los pilotos, pues hay trajes blancos, anaranjados, azules, negros, celestes, y ellos lo que hacían era poner los pilotos de cierta forma para generar ese arco iris y pues decir: aquí somos un deporte que aprueba la diversidad, que la apoya, y pues hicieron todo este espectáculo. Estamos hablando del 2020. Han pasado ya 2 años y el problema de la resignificación de símbolos es que se trata de vender algo como una verdad en el momento, y realmente el arco iris ya tenía un significado antes, y desgraciadamente es un significado religioso, ¿verdad? Digo desgraciadamente porque mucha gente no quiere abordar el tema de la religión como algo importante en la sociedad, simplemente lo ven como algo de ignorancia, y pues ahorita les voy a explicar por qué ignorancia. Y entonces rehuyen al tratar de pensar en religión como algo importante. El arco iris está citado en Génesis de la Biblia. Habla que fue la señal que dio Dios para decir que no va a destruir más la tierra mediante un diluvio. Es un pacto que hace Dios, el Dios judío cristiano, y él dice: el arco iris es eso. O sea, ese es el significado. Estamos hablando que los escritos bíblicos tienen más de 4,000 años, ¿verdad? Entonces prácticamente por 4,000 años el significado del arco iris siempre fue ese, tal vez no muy conocido por muchos, pero ya había una base. Lo que hace un movimiento como este es resignificar un símbolo y cambiar, obviamente, lo que originalmente era, como vimos de lo que significaba eso. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de religión? Dirán ustedes. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de encontrar un significado de la palabra religión, no hay un consenso. Realmente no hay una palabra exacta, pero normalmente la relacionan con un sistema cultural determinado por comportamientos, prácticas, una cosmovisión, una ética, valores morales, textos, lugares sagrados. Obviamente ya aplicado un poquito a un tema más de una deidad, ¿verdad? Donde ya hay profetas, donde prácticamente hay una organización que trata de buscar la explicación de lo sobrenatural, lo trascendental, lo místico, lo espiritual. Lo trascendental, lo místico, lo espiritual. Y yo no quiero que olviden esta palabra, trascendental. Lo digo así porque uno de los artículos que estoy compartiendo acá habla de que este caso de George Floyd es un evento trascendental. ¿Por qué? Porque está generando un antes y un después. Lo están vendiendo como algo que está sucediendo ahorita, que antes no sucedió.
Y hay un contexto histórico con el tema del esclavismo y el racismo, que insisto, sería otro podcast de bastante tiempo para poder explicar eso a fondo, pero simplemente cito de forma rápida que entre los siglos XVII y XVIII existió un hombre, William Wilberforce, que era un hombre de Inglaterra que originalmente se dedicaba al esclavismo con sus barcos. Él tiene una conversión religiosa al cristianismo protestante y luego genera una lucha durante muchos años en el Parlamento británico para la liberación de la esclavitud. Entonces, digamos, esto no es un tema nuevo, es un tema que se ha ido olvidando o que se le ha ido dando una reconstrucción histórica. Entonces, Black Lives Matter quiere surgir como esto es nuevo, esto es algo que estamos tratando de solucionar hasta ahora, ¿no? O sea, siempre ha habido gente luchando por esto, pero bueno, ahora está Lewis Hamilton, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle atención a Lewis Hamilton porque él es el que está con ahorita 7 veces campeón, alzando la mano diciendo no puede seguir. ¿Y por qué estoy mezclando como personajes históricos con connotación cristiana? Porque yo en la afirmación de el título digo una decisión inconsciente, ¿verdad? Política y religiosa. ¿Por qué religiosa? A mí me gusta mucho como define Jordan Peterson en sus escritos y en las conferencias el tema de la religión. Él es un psicólogo contemporáneo, pueden buscarlo también. Él también está envuelto en ciertas polémicas porque él ha sido uno de los que se ha levantado en contra de ciertos movimientos porque no les encuentra sentido, no porque él desapruebe la dignidad o la lucha por tus valores y derechos, sino que simplemente comienza a violentar los derechos individuales de otros, ¿verdad? Entonces Jordan Peterson levanta la mano y pues se ha dado a conocer y él habla de lo siguiente. Él dice, por ejemplo, que las personas tienen una idea de lo trascendental y esa palabra trascendental es parte de los fundamentos de cualquier religión, como vimos hace un momento en el significado. Entonces todas las personas siempre buscan entender aquello que está fuera de lo natural, ¿verdad? Y claramente van a caer en una actitud religiosa porque eso fue lo que vimos anteriormente. Entonces parece mentira, pero aún el ateísmo puede convertirse en una religión. ¿Por qué? Porque el ateísmo busca explicar a través de las ciencias físicas, filosofía, psicología, aquellos eventos tanto naturales como sobrenaturales, es decir, lo que no comprenden, ¿verdad? Obviamente fuera de una cosmovisión judío-cristiana, y podríamos citar ya facciones radicales como la iglesia de la cienciología. Entonces, esto es un ejemplo de que las ideas fuera de una deidad, o sea, como le llamaríamos en latín, el extra nos, se convierte en mi Dios. ¿Por qué? Porque es algo fuera de mí que ordena la realidad. ¿Y por qué esto? Porque normalmente las personas, aunque sea de forma inconsciente, si realmente tienen alguna conciencia, si no es que no tienen algún problema patológico en su cerebro o algo así, porque claramente no podemos generalizar, van a haber casos de caso, buscan ser seres morales, buscan ser seres éticos, abrazan ideas, reglas, hipótesis, teorías, ¿verdad? Para construir esa percepción de la realidad. Muchas de estas personas ateas dicen que ellos se basan en datos objetivos o evidencias objetivas y prácticamente ellos están confiando en este mundo objetivo como su extra nos, prácticamente se convierte su ordenador, ¿verdad? Y le podemos decir que es una religión. Usted está confiando en ese mundo objetivo, está creyendo que lo que le están dando los resultados, o sea, ese extra nos es su ordenador, es su Dios. Entonces también el ateísmo hasta cierto punto se convierte en una religión sin un Dios eclesiástico. Y lo puedo también relacionar para poder justificar lo que estoy diciendo con lo que definía Richard Dawkins como fe. Yo sé que muchos han escuchado a Richard Dawkins, es un científico con doctorados y un montón de escritos y es muy respetado entre la sociedad. Y Richard Dawkins explicaba que la fe es la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. La fe es la creencia a pesar de, incluso tal vez debido a la falta de pruebas. Esa es su definición de fe. Él está diciendo, vea, si usted no cree en la ciencia, si usted no cree en las evidencias, si usted no cree en las teorías, es porque a usted le da pereza pensar, usted evade el querer pensar, el querer analizar. Hasta cierto punto es ofensivo porque él
tal vez está tratando de enfocar en aquellas personas que tienen una fe eclesiástica, evidentemente, pero eso también aplica para cualquier persona que no quiera abrazar una fe eclesiástica, pero pues tiene un modelo de vida fuera de una religión, pero realmente no tiene un fundamento tan fuerte como el decir: soy un científico que me meto en mi laboratorio 12 horas al día, estudio los hechos, estudio las evidencias y en eso se basa mi realidad. Entonces, esto también es un ejemplo de disonancia cognitiva. ¿En qué sentido? En que nosotros estamos obviando que él nos está ofendiendo porque, como es una persona respetable con una posición científica y académica, él tiene derecho a. Entonces eso entra en conflicto con nuestros valores. ¿Por qué? Porque tal vez muy en el fondo sí nos sentimos ofendidos, pero como es una persona importante, lo dejamos pasar. Ahora yo quisiera aclarar bien cuál es el concepto de fe. A nivel académico se habla de que es una creencia, una esperanza personal en una existencia de un ser superior, ¿verdad? Esto puede ser un dios o varios dioses, ¿verdad? Y esto prácticamente va a ir acompañado de un conjunto de principios, ya pueden ser religiosos, ideas, valores y demás, como vimos hace un momento, que van a hacer que usted tenga una norma de comportamiento dentro de la sociedad. Entonces, prácticamente estamos viendo que la religión no es simplemente aquel que va y dice: creo en Dios, voy a la iglesia. No, la religión es algo más profundo, es algo que el ser intrínsecamente siempre profesa, aunque no quiera decir creo en un Dios como tal. Ahora bien, si yo vengo y digo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, esto es un versículo bíblico, mucha gente podrá decir: ya estás con la religión. No, o sea, es para que vean que también ya hay un significado que tiene más de 4,000 años, pero aún así el hombre sigue dándole vueltas para poder encontrar ese consenso que agrade a todos, generar una especie de pragmatismo, ¿verdad? Y ahora bien, ¿por qué tengo que tocar estos temas? Porque todos somos seres integrales, ¿verdad? Todos somos seres que estamos conformados por una realidad con diferentes experiencias y todo, y eso nos dictamina cómo nosotros nos conducimos en el día a día. Hay que abrazar una cosmovisión. Puedes abrazar una cosmovisión judío-cristiana, una cosmovisión musulmana, una cosmovisión islámica, una cosmovisión atea, pero hay que abrazar una cosmovisión. Todo esto necesitaba darlo de base para poder atender las preguntas. A mí me parece muy interesante las respuestas y quisiera dar un poquito como de contexto del ejercicio. El Instagram de Invia Motorsport no tiene muchísimos seguidores, tenemos 700 seguidores al día de hoy, pero de esos 700 seguidores, el 8%, o sea, 60 personas, vieron la historia y participaron de ella nada más 25. O sea, el 4% del alcance que puede tener mi Instagram con Invia Motorsport participó. Y esto, pues, son alarmas que tenemos que prestar atención. ¿En qué sentido? Ya con solo eso nos dan datos valiosísimos. En las redes sociales, así como algo se vuelve viral, es fugaz. La gente realmente está metido en redes sociales para entretenerse. Entonces no hay que darle muchísimo peso a todo lo que vemos en redes sociales. Esa es como una de las primeras conclusiones con este número de estadística que estamos viendo. Y de las demás cosas que sucedieron en esta encuesta fue que 21% terminaron la encuesta, es decir, 4 la dejaron a la mitad o simplemente dijeron: no, qué aburrido, ya voy por la pregunta 5 y este chaval lo sigue preguntando cosas que la verdad es que ni entiendo y no quiero participar, y la pasaron. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, como dijimos, tratamos de buscar neutralidad en este tema el día de hoy. Yo estoy presentando información, conceptos y estos resultados. Y mucha gente dijo con la pregunta 1 que de la pregunta decía: ¿crees que el automovilismo tiene relación con la política y religión? El 20% dijo que sí, el 80% dijo que no. Está evidentemente claro que hay una gran cantidad de personas que dice que no hay una relación, pero ahorita con el que les acabo de explicar, entendiendo la religión como algo más grande, abrazar conceptos, ideas, valores y todo, evidentemente el automovilismo sí tiene una relación con la religión y también con la política. Pero ahora bien, porque hubo una resignificación de las palabras. O sea, como ahora lo personal es político, entonces la causa de Lewis Hamilton se volvió política. ¿Por qué? Porque él experimentó el racismo. Entonces, ahora sí, él
automovilismo está relacionado de forma indirecta a la política y la religión. De hecho, fue muy interesante porque gente contestó de forma privada. Dijimos que podían poner sí o no, y si querían agregar algo más, pues podían comentarlo de forma privada, y mucha gente dijo directamente no. Podemos decir que el automovilismo genera cambios en la política o religión, ¿verdad? Entonces, o sea, parece que hay personas que sí más o menos han visto el panorama grande de que sí hay una afectación. Y bueno, pues honestamente no podemos demostrarlo porque no hay un artículo o una tesis, ¿verdad? Un libro que realmente indague o cuestione esta relación, ¿verdad? De el automovilismo, ¿verdad? Sin embargo, ya esto es una opinión un poco personal, podríamos decir que sí, ¿verdad? Indirectamente con lo que ya hemos tratado de explicar en este podcast. Si tomamos también como objeto, ¿verdad? De cambio o transformación social, el impacto que ha generado la industria automotriz, ¿verdad? Y acá yo quiero basarme en un artículo de los 70s que se llama Ideología Social del Automovilismo. Y nada más cito uno de los párrafos que viene en este artículo. Dice: el mayor defecto de los automóviles es que son como castillos o fincas a las orillas del mar. Bienes de lujo inventados para placer exclusivo de una minoría muy rica y que nunca estuvieron en su concepción y naturaleza destinados al pueblo. Eso era los años 70. Definitivamente tener un auto en los años 70 era un lujo. Sin embargo, hoy ya muchos de nosotros tenemos nuestro auto, que gracias a la renovación y transformación de la industria automotriz, ellos han procurado llenar esto como una necesidad básica de la sociedad, tener un medio de transporte. Y muchos de nosotros tenemos carritos de $10,000, $20,000, ¿verdad? Sin embargo, no hay que desmentir lo que él decía. Sigue habiendo personas que gastan sus $100,000, $200,000, $500,000 en un auto, ¿verdad? Entonces también sigue siendo un lujo. Y también no es todo el mundo el que puede tener un auto. Entonces, a pesar de todo, esta transformación o resignificación de lo que él quería decir se ve de una u otra forma vista en este contexto actual. Hay un tema interesante con la pregunta 3 y 4, porque son preguntas de disonancia cognitiva o preguntas que pueden llegar a contradecirse, ¿verdad? Y la pregunta 3 decía: ¿se debe mezclar la vida profesional con la personal? Queremos hacer una aclaración acá. Nosotros somos seres integrales, ¿verdad? Y prácticamente nuestras ideas, valores y ética y moral va a permear la profesión. Si se entiende como eso, definitivamente la vida personal, o sea, tú como persona, va a permear tú como profesional, ¿verdad? Entonces, si se entiende así, el 26% dijo que sí, ¿verdad? Y el 74% dijo que no. O sea, que usted no tiene que mezclar esas cosas. Ahora bien, a mí me da la impresión que la persona lo entendió como las cuestiones triviales del día a día. Es decir, yo me levanté por la mañana, tuve problemas en mi hogar, ya sea con mi pareja, salí al trabajo, llegué a la oficina y comencé a escupir todos los problemas a mis compañeros de que tengo problemas con mi pareja, de que mis hijos no me obedecen, de que el carro se me dañó. Claramente, si son temas así de triviales, pues sí, definitivamente no deberías de usar tu trabajo para desahogarte, ¿verdad? Realmente ahí sí hay una falta de profesionalismo. Si fue en ese sentido que lo entendieron, pues prácticamente se justifica la respuesta. Sin embargo, la intención no era esa, porque si leían la pregunta 4, decía: ¿se debe usar en un deporte, es decir, el automovilismo, para exponer tus ideas, valores y principios? Y el mismo 74% dijo que sí. Y el 26% dijo que no. Entonces, claramente hay una disonancia en entrar en conflicto en qué es lo personal, pero ya viendo los conceptos que hemos leído a lo largo de este podcast, lo personal, según la nueva ola del feminismo, ¿verdad? De la segunda ola hasta ahorita, lo personal es político, ¿verdad? Entonces, lo personal se tiene que mezclar en lo profesional, ¿verdad? Y es donde comenzamos a tener estos problemas de entender conceptos, de entender la realidad, y pues que comienza a generar una polaridad en la sociedad, ¿verdad? Porque hay personas que dicen no podemos ser blanco o negro, hay grises. Sí, estamos de acuerdo, obviamente hay que profundizar en los temas, y en este podcast sería maravilloso poder profundizar aún más en estas cosas, pero sería muy largo y simplemente nos estamos remitiendo a conceptos muy básicos, algo muy rápido, para poder seguir avanzando en cómo la política y la religión se ha metido mediante un eslogan como We Race as One en el automovilismo, en la categoría reina como la Fórmula 1. Algo que quisiera acotar
que puede también abrazar un poco la justificación de por qué si hay una involucración personal en lo profesional, es el tema de poder. A mí me gusta mucho como lo define Max Weber, es un sociólogo también de siglos anteriores, donde él estudió historia de la humanidad y propuso unas teorías bastante interesantes. Él define la palabra poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad sobre un otro contra toda resistencia y al margen de los fundamentos de esa probabilidad. Es decir, como yo tengo un poder de ideas y demás, y tengo cómo manipularte, aunque usted se resista, usted me va a hacer caso. Y algo que me gusta mucho que le escuché al politólogo Agustín Laje es que el poder más eficiente es aquel que no se nota. El deporte se está convirtiendo en un vehículo cultural, es decir, en un medio para llevar un mensaje. Netflix, Drive to Survive, lo he mencionado en otros podcasts y lo vuelvo a mencionar ahorita. En las primeras temporadas, Ferrari y Mercedes no salen, pero curiosamente para la temporada del 2021, que prácticamente es como el resumen de la temporada 2020, sale Mercedes, sale Lewis Hamilton. Él expone su caso de racismo y todo, y pues está bien, me parece válido. Obviamente eso me ayuda a pues tener un poco de contexto y darle credibilidad a su lucha, pero entro en una disonancia cognitiva porque esto fue algo que a él le sucedió, según él, toda su carrera deportiva, y sí fue bastante feo. Digamos, hubo una población específica que lo atacaba fuertemente. Pueden buscarlo en su biografía, no lo voy a leer para no entrar en conflictos, porque es un país que siempre ha mostrado grandes señales de racismo, no solamente en el automovilismo, sino también en el fútbol. Y curiosamente él es uno de los deportistas mejores pagados en Inglaterra, es decir, su capital es tan grande, digamos que es uno de los deportistas más millonarios de la historia. Ahorita no sé cuánto andará el salario de él, pero por ejemplo creo que para el 2021 él puede andar como por 50 millones de euros al año, ¿verdad? O sea, era una cuestión absurda, solamente su salario base, ¿verdad? Sin las regalías, sin los patrocinadores ni nada. Y a mí lo que me llama la atención, y por eso quiero ponerlo como ejemplo de disonancia cognitiva, sin querer caer en un ad hominem, que un ad hominem es como atacar a la persona en lugar del argumento, es la inconsistencia de Lewis Hamilton, ¿verdad? Él es un hombre millonario, un hombre que levanta su mano y dice vamos a alzar la voz por el pueblo o la comunidad afrodescendiente, pero hasta en el 2020. Su caso viene desde antes y usted ya es millonario desde antes. Y si usted busca en su biografía, él tiene como filantropía una fundación en contra de los incendios forestales. Entonces es extraño, o sea, para mí es extraño. Yo simplemente estoy presentando la información y yo pensaría que eso es una disonancia cognitiva en él, ¿verdad? Él está diciendo lucho por esto, pero mis medios y mis recursos van hacia otro lado, ¿verdad? Y tal vez es un poco entendible. Quiero sentir empatía con él porque yo considero que esto viene permeado de otra situación en la que puede citarse las siguientes preguntas. Las voy a decir, voy a dar sus respuestas y voy a cerrar el podcast hacia dónde quiero ir y por qué siento empatía con Lewis Hamilton. La pregunta 2 decía, ¿consideras que hay desconocimiento de los contratos o negociaciones detrás del automovilismo? El 82% de las personas dijo que sí, el 18% dijo que no. Efectivamente, o sea, desconocemos realmente qué hay detrás de las negociaciones, pero han habido casos polémicos que han ido envueltos en corrupción, política y hasta religión en la Fórmula 1. Uno de los casos más recientes que podemos citar es el de Force India, donde su ex dueño era un hombre corrupto, malversaba fondos desde la India y pues se dieron cuenta ahí en Inglaterra y él estaba en un proceso penal. Él tuvo que vender el equipo, lo compró Lance Stroll, lo convierte en Aston Martin y pues la Fórmula 1 sale con su cara limpia, ¿verdad? Es una forma muy
política de tratar con un tema como la corrupción, ¿verdad? Definitivamente hay desconocimiento. Hay otros casos como el de Haas con Rich Energy. Hubo mucha polémica con este patrocinio porque no se sabía de dónde venía el dinero, y el que funcionaba como cara de Rich Energy era un hombre bastante polémico, prácticamente pasaba criticando al equipo por sus resultados y todo, y pues al final no se sabía de dónde venía el dinero de Haas, ¿verdad? A nivel de Rich Energy. Hay otros casos polémicos históricos como el de Alfa Romeo Ferrari, el del grupo Volkswagen. O sea, sí hay, solamente que no los indagamos en profundidad porque a nosotros lo que nos interesa es ver la carrera, no nos interesa ver el trasfondo. Y esto nos puede dar una idea qué es lo que está afectando el automovilismo, y es el globalismo, ¿verdad? Y el globalismo ahorita lo vamos a desarrollar, pero queremos seguir con las preguntas. La pregunta 5 decía: ¿deben todos los pilotos tener los mismos autos para generar igualdad en una carrera? Y esto quedó 50-50. Es interesantísimo porque esto prácticamente es a raíz de ese lema, We Race as One, igualdad de oportunidades. Todo el discurso político de estos grupos minoritarios que están en esta lucha de brecha salarial, de posiciones o cupos. Entonces, ustedes mismos en un 50-50 están entrando en ese conflicto de disonancia cognitiva. ¿Verdad? Si nosotros le damos el mismo auto a todas las personas en una carrera, al fin y al cabo siempre va a sobresalir uno, y es el mejor piloto. Entonces, independientemente que el mejor piloto tenga al mejor equipo, él siempre va a ser el mejor piloto, ¿verdad? Lo vemos ahora, pues los 7 años que Lewis Hamilton quedó campeón fue porque Mercedes fue mejor que el resto de los equipos. Sí, tenía mayor capital y todo, pero era mejor, punto. Ahora, con el tema de tratar de igualar las cosas, al reducir el presupuesto anual al reducir el presupuesto anual de los equipos, pues se equipara un poco la situación, pero aún así siguen estando Ferrari, Red Bull y Mercedes arriba, ¿verdad? En las primeras posiciones. Los resultados de este año lo demuestran. Segundo año consecutivo Max Verstappen. ¿Por qué? Porque Red Bull, acogiéndose al presupuesto actual, que está en igualdad con Ferrari, con Aston Martin, con Williams, con el mismo Mercedes, hizo el mejor auto y tiene el mejor piloto. Entonces, digamos, esto es una disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque estamos pretendiendo que todos tengan la misma oportunidad, los mismos valores, las mismas ideas, pero al fin y al cabo uno va a sobresalir, ¿verdad? Uno va a ser el sobrecompetente, ¿verdad? O el supercompetente, y va a estar el incompetente. Entonces es un problema, entramos en un conflicto, ¿verdad? Y esto también permea a otras áreas. Por ejemplo, la pregunta 6 se decía que si se considera que la cultura del automovilismo es machista. El 27% dijo que sí, el 73% dijo que no. Sí, a partir de los 2010 para acá ha dejado de existir un tema de machismo, porque gracias a estas luchas sociales del feminismo pues se ha hecho una resignificación de la mujer y se le ha dado la dignidad que siempre ha merecido, ¿verdad? Y eso está súper bien. Entonces, digamos, obviamente si nos vamos a relatos históricos, sí, el automovilismo era machista. De hecho, la pregunta 7 se hablaba de que si el automovilismo es sexista. Y curiosamente ahí también hay un alto índice que dice que el 59% dijo sí, ¿verdad? Ahora el 41% dice que no. Sí, digamos, ahora esto ha cambiado. En su momento el automovilismo fue machista y fue sexista, pero ha cambiado. Y esto obedece a ese lema, We Race as One, a abrazar ese conjunto de ideas, ese conjunto de valores, ese conjunto de principios, y permean el automovilismo. Y estamos poniendo como ejemplo la categoría reina, pero eso también ha aplicado para otras categorías como el DTM. El DTM ya no expone de forma sensual a la mujer, pero sigue poniendo a estas chicas a los lados de los autos con los números, pero ahora, no sé, contratan una diseñadora de modas que hace todo un catálogo por equipo de trajes. Es algo muy interesante, digamos, insisto, no se ve sexista, ahora se ve como una moda, se ve como arte, y hay una resignificación del símbolo, una resignificación de las palabras. Se ha incentivado la participación de mujeres dentro del automovilismo. El 65% respondió que sí, el 35% dijo que no. Sí, digamos, ahora
hay gran participación de mujeres dentro del automovilismo. Si nos vamos o nos remitimos a hechos históricos, que yo no lo cité en el rally, pero digamos, hubo un equipo de mujeres en el rally, ¿verdad? En los años 80, que actualmente ella sigue ejerciendo cargos dentro del rally mundial y era de las pocas mujeres. ¿Y por qué? Porque había una cultura de machismo en ese momento. Ahora no, ahora es muy normal. Y de hecho, si ustedes ven a mis espaldas, yo tengo a Sofía Flores, una piloto que prácticamente revivió de la muerte porque tuvo un accidente gravísimo en Macao y aún así ella siguió y ha tratado de marcar ese camino en el automovilismo para las mujeres. Y curiosamente ella tiene una postura muy interesante. Ella es de las mujeres que se opone a la segregación. ¿En qué sentido? En que ella no participa o procura no participar en carreras o campeonatos específicamente diseñados para mujeres, es decir, que todas son mujeres. No, ella trata de competir contra hombres, ella cree que eso es lo correcto. Por eso ya usted no la va a ver en la Fórmula W, que es, o la W Series, que era la fórmula de mujeres, que este año desgraciadamente no pudo terminar el campeonato por falta de recursos. Entonces todavía hay que seguir presionando un poco para que se quieran dar esas oportunidades a las mujeres, pero se están dando. Ahora bien, hay más chicas que están dentro de campeonatos. Me acuerdo en la temporada del DTM de Sofía Flores, había otra inglesa y honestamente los rendimientos de ellas no eran tan buenos. O sea, yo creo que la mejor posición de Sofía Flores en su momento fue 12 y creo que la de la inglesa fue 8, una cosa así. Lo que estoy tratando de hacer ver es que sí, la mujer puede entrar en esto y puede ser buena, pero está en proceso de verdad. Obviamente también Sofía Flores ha ganado ya sus carreras dentro de un equipo, pero conformado con hombres también, donde en la WEC ganó o en la Le Mans Series, no recuerdo muy bien, ganó un podio, ¿verdad? Y pues ha ganado otras carreras con estos equipos. Entonces el punto es que sí se puede, ¿verdad? También vemos el caso de la WRC, donde Lynn Hall quedó campeón este año en el Rally 2 con su compañera Rita, ¿verdad? Son unos finlandeses que están quedando campeones. El punto es como que cuando hay un acompañamiento, un complemento entre hombre y mujer en el deporte, surgen cosas buenas, ¿verdad? Pero cuando hay segregación pasa como eso que sucedió con la W Series, que no hay fondos, que no hay gente que realmente esté interesada, o sea, y pues terminan por cerrar el campeonato, ¿verdad? Es algo muy difícil, algo muy complicado. Podríamos extendernos y hacer que este podcast sea aún más largo, pero esa no es la intención. La pregunta 9 decía: ¿consideras que el automovilismo contamina el ambiente? Y el 35% dijo que sí, el 65% dijo que no. Esto irá acompañado con la pregunta 10 porque nos va a ayudar a entender hacia dónde quiero ir también con el globalismo. Y la pregunta 10 decía: ¿tiene el automovilismo que atender la agenda global? El 33% dijo que sí. El 67% dijo que no. Ahora bien, ¿a qué nos referíamos con la agenda global? Actualmente existe una agenda que se llama la Agenda 2030, que es propuesta por la ONU. Son 17 objetivos donde prácticamente nos están tratando de plantear un mundo utópico, ¿verdad? Porque definitivamente va a ser muy difícil cumplirlos de aquí al 2030. Hemos mejorado muchas cosas, pero se está dando esto del globalismo. El globalismo es algo muy fuerte lo que está sucediendo, porque prácticamente el globalismo es un sistema ideológico, ¿verdad? Que promueve la concentración de poder a escala mundial y prácticamente está dejando sin soberanía a los países. Voy a dar un ejemplo. Costa Rica no tiene actualmente una constitución política. Y se mira cómo, sí. Resulta ser que para el gobierno del PAC se firmó un tratado con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde prácticamente ellos tienen derecho a poner nuestras reglas, poner todo lo que Costa Rica debe de hacer, y nos dejaron sin constitución. De hecho, eso fue algo inconstitucional, porque la misma constitución política, antes de que sucediera eso, dice que ningún grupo o minoría puede pronunciarse por toda la nación. Y eso fue lo que hizo el PAC, firmó ese tratado, y actualmente Costa Rica no tiene constitución política. Si eres costarricense, por favor, indaga, infórmate, porque cuando yo me di cuenta de eso, yo lloré. Definitivamente me dolió mucho saber que por mi ignorancia, por mi pereza, se violentaron mis derechos, ¿verdad? Y recuerden que según el nuevo concepto de política, pues lo personal es político, y pues ahí ven cómo se vuelve difícil todos estos temas. La globalización, si lo vemos como el poder compartir como culturas,
como generar esa, no sé, unión entre naciones y compartir los avances y demás es algo bueno, ¿verdad? El estar unidos mediante redes sociales, el poder hablar con tu hermana en Europa o en Argentina o donde esté que esté tu ser querido es maravilloso. Sin embargo, de fondo siempre va a haber una élite tratando de controlar todo esto y desgraciadamente la Agenda 2030 no es algo nuevo, es algo que viene de los años 60 con ciertos informes. Desgraciadamente viene de una nación específica que se ha basado en proyecciones supuestamente del el uso de los recursos humanos, los recursos naturales, y pues simplemente lo voy a citar, lo pueden buscar, está el informe Rockefeller, el informe Kissinger, y de forma implícita, aunque la Agenda 2030 parece ser algo buenísimo como We Race as One, de fondo tiene pues connotaciones siniestras donde se quiere hacer un control de la natalidad, donde se quiere hacer un control de la población para supuestamente, entre comillas, usar eficientemente los recursos, cuando lo que estamos viendo es que unos pocos son los que salen beneficiados de todas estas políticas. Y desgraciadamente, y ahora sí como para conclusión, están utilizando nuestro deporte, amantes del automovilismo que escuchan este podcast. Pero tampoco quiero que entremos en una especie de paranoia o conspiración global, porque esa no es la intención del podcast de hoy. La intención es abordar un tema que también nunca nos hemos cuestionado. ¿Es realmente We Race as One algo que ha hecho bien al deporte? ¿O simplemente es una resignificación de símbolos, una resignificación de palabras, una disonancia cognitiva, donde prácticamente se está utilizando como propaganda política y religiosa? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ya 2 años después, este año sucedió algo terrible y me parece que es como el mayor ejemplo de la inconsistencia de esta frase. Echaron a Mazepin. Sabemos que Mazepin no tenía el mejor rendimiento, a muchos de nosotros no nos gustaba cómo corría, pero hasta cierto punto digamos que por el poder que él tenía a nivel de economía por su padre, que es un petrolero ruso, estaba dentro de la Fórmula 1 para sostener un equipo que una vez más está envuelto en polémicas, que es Haas, y lo echan de la Fórmula 1 simplemente por ser ruso. ¿Por qué? Por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Esa explotación mediática amarillista de un evento difícil, de un evento triste, que es una guerra entre dos naciones. Ahora bien, ¿son culpables todos los rusos? ¿Son culpables todos los ucranianos? No. Son culpables los que están en poder, son culpables los que están tratando de controlar estas naciones para sacar beneficios propios. Pero desgraciadamente la población se ve permeada, ¿verdad? La población se ve dañada, se ve perjudicada ante estas decisiones políticas. Y un ejemplo dentro de la Fórmula 1 es Mazepin. Simplemente lo echaron por ser ruso. Dijeron no corremos en Rusia. ¿Por qué? Porque Sebastian Vettel dijo, si se corre en Rusia yo no voy. Y claramente para Liberty Media no es algo que funcione como propaganda, que un piloto se oponga a correr en una nación, ¿verdad? Ahí seguido fue Lewis Hamilton tratando de apoyar la moción de este piloto alemán. Y es curioso porque se genera también esa disonancia cognitiva, porque así como sacamos a Rusia y a China, nos vamos a países con un índice súper bajo de valores a nivel de derechos humanos, como los países de Medio Oriente. Hay una estadística donde se puntúa la escala de dignidad de derechos humanos que tiene un país, y estos países de Medio Oriente tienen un 25% del 100 que se necesita para ser un país que respeta los derechos humanos, y están corriendo en estos países. ¿Por qué? Porque es un negocio. Entonces We Race as One se convierte en un lema vacío. Y entonces quiero cerrar con esa frase que dijo Agustín Laje, que es: el poder más eficiente es aquel que no se nota. No nos dejemos, y si nos vamos a dejar, por lo menos seamos conscientes, ¿verdad?, de que nos están metiendo las cosas a la fuerza. Hemos llegado a la conclusión del podcast de hoy. Espero realmente te haya gustado, te haya parecido interesante. Se abordó de una forma muy general. De verdad queremos
dejar claro que no se está buscando atacar a nadie, ni sus ideales, ni demás, simplemente generar conciencia, que reflexiones y que realmente tengas criterio, que te sientas informado con respecto a todo lo que sucede, y como seres integrales que somos, no podemos omitir que nos están dando una especie de evangelización religiosa y política con los deportes. Así que muchísimas gracias, nos vemos y escuchamos en una próxima. Bye.